embarazo, que está regulado, ¿cierto?, por la ley 21.030, y esta ley regula la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales específicas. La primera de ellas es cuando la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para la vida de esa mujer. La segunda hipótesis está dada para cuando el embrión o feto padece de una patología congénita, adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente. En todo caso, esa patología es de carácter letal. Y finalmente, la tercera situación es el embarazo que sea resultado de una violación, siempre que no haya transcurrido más de 12 semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación, ¿cierto?, del feto. A su vez, el artículo 119 del Código Sanitario establece que la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo y establece las formas de establecer esa voluntad en casos de discapacidad y en los que se requiere un representante legal, como la interdicción por demencia o cuando las niñas son menores de 14 años. En este último caso, si no hay autorización por el representante de la niña, ella, asistida por un integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del juez para que constate la ocurrencia de la respectiva causal. A su vez, podemos también señalar que este Código Sanitario, en el mismo artículo 119, establece que en los casos en que la interrupción del embarazo se realice por una adolescente de 14 años y menor de 18, deberá ser informada a sus representantes legales. Se establece el derecho de la mujer de acceder a un programa de acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento como durante el periodo siguiente a la toma de decisión, que comprende el tiempo anterior y posterior al parto o a la interrupción del embarazo, según sea el caso. Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de dicho proceso. Señalemos también en este sentido, ¿cierto?, que la ley 21.030 también se refiere a que el proyecto de ley, ¿cierto?, fue objeto de 2 requerimientos de inconstitucionalidad por parlamentarios de la coalición Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional, el cual los declaró admisibles el 8 de agosto de 2017. El Tribunal Constitucional recibió a representantes de 135 organizaciones y más de 200 informes, tanto a favor como en contra de la constitucionalidad del proyecto. Los miembros del Tribunal Constitucional, en sentencia del 28 de agosto del año 2017, en el rol 3729-17, rechazaron los recursos por 6 votos contra 4. Así, el aborto se despenalizó parcialmente en las 3 causales señaladas. A su vez, la ley 21.030 fue promulgada el 14 de septiembre de 2017 y publicada en el Diario Oficial del 23 de septiembre del mismo año. Con esto terminamos, por lo tanto, lo que es el análisis, ¿cierto?, de los límites del derecho
a la vida y, en este caso, fundamentalmente, ¿cierto?, la posibilidad de concretar el aborto en las 3 causales que antes hemos señalado. Por otra parte, el 19 número 1 no solo trata acerca del derecho a la vida, sino que también se refiere en el propio encabezado, aunque es un derecho distinto del derecho a la vida, al derecho a la integridad personal, a la integridad física y psíquica de la persona, pero sí al mismo tiempo tenemos en consideración el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Veremos que la integridad, ¿cierto?, no solo es física y psíquica, sino que además está complementada por la integridad moral, ¿cierto? Y desde este punto de vista, por lo tanto, tenemos que considerar, digamos, las 3 dimensiones de la integridad personal. ¿Qué es este derecho a la integridad personal? Podemos decir que este derecho a la integridad personal es la facultad de toda persona de cuidar de todas las partes, órganos y tejidos del cuerpo de la persona, desarrollar y conservar las habilidades motrices, emocionales, sin ser víctima de posibles agresiones que puedan dañar, ¿cierto?, la integridad física o mental o el bienestar emocional y psicológico e intelectual de la persona. Como asimismo, la facultad de desarrollar su proyecto de vida conforme a sus valores, sin afectar el derecho de los demás y el orden público en una sociedad democrática. Tenemos así precisado, ¿cierto?, qué es la integridad personal. Lo volvemos a repetir para que, en definitiva, ¿cierto?, ustedes puedan tener todos los elementos. El derecho a la integridad personal es la facultad de toda persona de cuidar todas las partes, órganos y tejidos del cuerpo de la persona, desarrollar y conservar las habilidades motrices, emocionales, sin ser víctima de agresiones que produzcan daños que afecten la integridad física o mental, el bienestar emocional y psicológico o intelectual de la persona, como asimismo la facultad de poder desarrollar su proyecto de vida conforme a sus valores, sin afectar el derecho de los demás y el orden público en el ámbito de una sociedad democrática. Partamos entonces, dentro de este derecho, ¿cierto?, a la integridad personal, con uno de sus elementos, que es el primero, ¿cierto?, al cual hemos aludido, que es el derecho a la integridad física. ¿Qué es el derecho a la integridad física? Podemos decir que el derecho a la integridad física es la facultad de cuidar de todas las partes, órganos y tejidos del cuerpo de la persona sin causarle daño físico, ya sea mediante agresiones, golpes, lesiones, tortura, trato cruel, inhumano o degradante, o con cualquier tipo de instrumentos. Podemos también señalar que mediante el derecho a la integridad física se protege el derecho a no sufrir lesión o menoscabo corporal o en su apariencia externa sin su consentimiento, o en esta perspectiva también debemos señalar que no es necesario que haya dolor, que haya sufrimiento corporal para considerar que hay una intromisión en el derecho a la integridad física, aun cuando debe haber un menoscabo en el cuerpo, por menor que este menoscabo sea. Señalemos también en este sentido que se pueden distinguir intervenciones legítimas e intromisiones inconstitucionales en el derecho a la integridad física y psíquica de la persona, donde el límite se encuentra, por regla general, en el consentimiento de la persona titular del derecho
independientemente si dicha intervención sea de menor o mayor intensidad o pueda suponer un mayor o menor riesgo para la salud de la persona. Nadie, por lo tanto, puede obligar a una persona a donar sangre, nadie puede impedir a una persona donar un riñón o donar médula para efectos de un trasplante a otra persona que lo necesita. Por lo tanto, el consentimiento de la persona juega en esta materia un papel esencial. Sin el consentimiento de la persona, por lo tanto, no hay posibilidad, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, de producir extracción de sangre en la persona. Con el consentimiento de la persona, ella puede donar, obviamente, sangre, y no solo sangre, sino que eventualmente, si así lo estima pertinente, puede donar un riñón o puede donar médula, como ya hemos señalado, ¿cierto?, en los casos pertinentes, ¿cierto?, porque ello no va a alterar, ¿cierto?, su posibilidad de desarrollar su vida, ni tampoco, ¿cierto?, va a generar, ¿cierto?, una intervención en la integridad de la persona que le vaya a dificultar, ¿no es cierto?, su vida. Solo se requiere, por lo tanto, del consentimiento, ¿cierto?, y de la solidaridad y voluntad de la persona para, ¿cierto?, hacer una donación, ¿cierto?, en este sentido, de sangre o eventualmente de algún órgano que no afecte, ¿cierto?, su realidad existencial. Por lo tanto, esto es fundamental tener presente lo que es el consentimiento de la persona para realizar cualquiera de estas donaciones. Y ese consentimiento debe ser libre e informado. Lo mismo ocurre, ¿no?, como lo señala el artículo 7º del Pacto Internacional de Derecho Civil y Político de Naciones Unidas, el cual determina que en particular nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Ello se encuentra a su vez expresamente afirmado en nuestra legislación por la ley 20.120, que exige el libre consentimiento de la persona, ¿cierto?, y este libre consentimiento debe ser previo, ¿cierto?, y sin coacción de ningún tipo para que una persona se someta a una investigación científica. Por otra parte, también dentro del ámbito, ¿cierto?, de lo que es la integridad corporal, ¿cierto?, podemos encontrarnos con lo que se denominan registros corporales e intervenciones corporales. En la doctrina y en la jurisprudencia se distinguen estas dos realidades: registros corporales e intervenciones corporales. Los registros corporales constituyen cualquier género de reconocimiento del cuerpo humano, ya sea para determinar el imputado en materia penal, como puede ser, por ejemplo, una rueda de reconocimiento, exámenes de tipo dactiloscópico o antropomórficos, entre otros, y circunstancias relativas a la remisión del hecho punible, como puede ser la realización de exámenes médicos o para el descubrimiento del objeto del delito, ¿cierto? Por lo tanto, en este sentido, supongamos que es un delito, ¿cierto?, por ejemplo, ¿cierto?, de violación, ¿cierto?, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, la eventual realización de exámenes vaginales o anales, entre otros, los que no afectan la integridad física, pero sí puede verse afectada, obviamente, la intimidad corporal si recaen sobre partes íntimas del cuerpo del respectivo individuo. Señalemos, por otra parte, ¿cierto?, lo que son las intervenciones corporales. ¿Qué son las intervenciones corporales? En estas intervenciones corporales
si se producirá afectación de la integridad física en los casos de exámenes, por ejemplo, de sangre, de orina, biopsias, sometimiento a rayos X, entre otras múltiples, ¿cierto?, posibilidades de intervenciones corporales destinadas a averiguar determinadas circunstancias relativas eventualmente a la comisión de delitos o a la participación de los imputados en dicha conducta delictiva. En el caso de intervenciones corporales de las personas, solo pueden ellas practicarse cuando exista un fin constitucionalmente legítimo que las justifique. Lo que en definitiva, ¿cierto?, va a ser objeto, ¿cierto?, de una regulación legal, ¿cierto?, que debe determinar, ¿cierto?, esa intervención corporal, ¿cierto?, en forma precisa, que se practique al mismo tiempo a través de una resolución judicial motivada que la autorice y la observancia del principio de proporcionalidad a través de sus subprincipios, que son tres, ¿cierto? La adecuación del medio a una finalidad constitucional legítima, ¿cierto?, lo que es, ¿cierto?, en segundo lugar, la mínima intervención en el derecho, ¿cierto?, que va a ser afectado y por lo tanto siempre debe preferirse aquel medio que restrinja en la menor medida posible el ejercicio del respectivo derecho. Y finalmente el principio de proporcionalidad en sentido estricto, que exige en tal sentido, ¿cierto?, que los beneficios que se causen, ¿cierto?, con la concreción de esa restricción o limitación del ejercicio del derecho, ¿cierto?, sean mayores que los sacrificios que en definitiva, ¿cierto?, esta intervención causa. A su vez, también debemos precisar que la ley 20.584, que establece derechos y deberes de los pacientes y regula la atención en materia de salud, ¿cierto?, que es parte también de nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto?, y por lo tanto ella regula lo que es la materia, tanto la integridad física como psíquica en materia sanitaria, ¿cierto?, como es esta ley 20.584. En este cuerpo legal se asegura a los pacientes el derecho a recibir información oportuna y en términos comprensibles por parte del médico o profesional de la salud respectiva acerca de su estado de salud, posible diagnóstico de la enfermedad, las posibles alternativas de tratamiento disponibles para, ¿cierto?, su tratamiento médico y los riesgos que estas alternativas pueden en este sentido presentar. Cabe también señalar la existencia de la ley 19.451 que posibilita la donación de órganos y prohíbe actos o contratos onerosos en materia de órganos humanos. A su vez, también debemos tener presente la ley 20.673, que reputa legalmente donante de órganos a toda persona que no haya manifestado expresamente su oposición a ello durante su vida. Por lo tanto, ¿cierto?, si no hay una manifestación expresa de las personas durante su vida de no ser donante de órganos, ¿cierto?, se va a presumir a su muerte, ¿cierto?, que en definitiva dicha persona es posible donante de órganos. Así se entiende donante, por lo tanto, a toda persona fallecida mayor de 18 años de edad, a menos que se presente una documentación fidedigna otorgada ante notario público
en que conste la voluntad de la persona en vida que se haya opuesto a ser donante conforme lo que determina el artículo 2 bis de la ley 19.451, modificada posteriormente por la ley 20.673. Y a su vez, también debemos tener presente, por otra parte, ¿cierto?, la regulación de posibles delitos, ¿cierto?, respecto a la integridad personal. Y así, el Código Penal determina delitos, ¿cierto?, que en definitiva van, ¿cierto?, en favor de la protección de la integridad física, como por ejemplo el caso de lesiones corporales en los artículos 395 y siguientes del Código Penal, la realidad de tormentos o apremios ilegítimos, conforme a los artículos 150A y 150B del Código Penal, todo ello sin perjuicios de las convenciones o tratados internacionales, ¿cierto?, que regulan en este sentido la protección de la integridad física de la persona. Y desde ese punto de vista lo podemos conectar, ¿cierto?, con lo que determina el propio artículo 19, número 1 de la Constitución, que establece una prohibición absoluta de apremios ilegítimos, denominados por el derecho constitucional de los derechos humanos como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Señalemos también, en este sentido, que en esta materia debemos tener en consideración una convención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo tanto complementaria a la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que es una convención que ya tiene, ¿cierto?, 35 años de existencia, ya que ella es de 1985. Dicha convención, en su artículo 2, precisa que se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se infrinja a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia física. Así, por lo tanto, ¿cierto?, define la tortura, ¿cierto?, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar el delito de tortura, ya que estamos claramente ante un crimen, ¿cierto?, en este sentido de lesa humanidad, ¿cierto?, que atenta, ¿cierto?, frontal y directamente contra la dignidad, ¿cierto?, de la persona humana, que es el fundamento de todos los derechos humanos. A su vez, en este mismo artículo 2, la Convención también precisa que no estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencias de medidas legales o inherentes a estas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo. Bueno, en efecto, ¿cierto?, obviamente, ¿cierto?, cuando una persona es condenada al momento de concretarse la sentencia penal, ¿cierto?, por haber cometido delitos que en definitiva implican, ¿cierto?, la pena de privación de libertad, obviamente que allí hay, en este sentido, ¿cierto?,
¿cierto?, una medida legal, ¿cierto?, que en definitiva legitima, ¿cierto?, en este sentido la pérdida temporal de la libertad personal, y obviamente eso causa sin lugar a dudas, ¿cierto?, un sufrimiento mental a la persona, ya que no va a poder hacer, ¿cierto?, uso y ejercicio de su libertad personal. Señalemos también, por otra parte, que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la cual estamos comentando algunos de sus artículos, el artículo 6º de la misma también precisa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º, los Estados partes de la Convención tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción. Vale decir, ¿cierto?, contra cualquier persona, ¿cierto?, que se concrete la tortura, ¿cierto?, el Estado deberá, ¿cierto?, prevenir como regla general y luego sancionar, ¿cierto?, a quienes hayan realizado dichos actos, ¿cierto?, dentro del territorio jurisdiccional del Estado. Los Estados partes, al mismo tiempo, se asegurarán de que todos los actos de tortura o los intentos de cometer tales actos constituyan siempre delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta la gravedad del delito. Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A su vez, también tenemos en tal perspectiva, ¿cierto?, que la Convención Interamericana sobre la Tortura, en su artículo 3º, también determina quiénes son responsables de dichos delitos. Ellos son, en primer lugar, los empleados o funcionarios públicos que, actuando en ese carácter, ordenen, instiguen, induzcan a la comisión, ¿cierto?, de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o los cometan directamente, o cuando pudiendo impedirlos, no lo hagan. También las personas que, a instigación de funcionarios o empleados públicos, o que se refiere el ámbito anteriormente mencionado, ordenen, instiguen o induzcan a la comisión de estos delitos, o los cometan directamente o sean a su vez cómplices de dichos delitos. También tendremos que señalar que el artículo 5º de la Convención señala que no se invocará ni se admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como el estado de guerra, la amenaza de guerra, el estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas. Por lo tanto, este artículo 5º hace presente a los Estados partes que ninguna situación, ninguna perspectiva de realidad extraordinaria puede, ¿cierto?, justificar en tal sentido una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante. Por lo tanto, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, o lo que la Constitución denomina apremios ilegítimos, ¿no?, en definitiva, están siempre prohibidos, siempre constituyen delitos. Estos son, a su vez, delitos de lesa humanidad, ¿no?, y por lo tanto son imprescriptibles y inamnistiables. A su vez,
también debemos señalar que ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar en tal perspectiva la tortura. Señalemos a su vez que el artículo 7º de la misma convención establece que los Estados partes tomarán medidas para que en el adiestramiento de los agentes de policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura, de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Igualmente, los estados tomarán medidas similares para evitar, ¿cierto?, además de la tortura, esos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Señalemos dentro de esta perspectiva que también el artículo 4º de la Convención determina que el hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente, ¿cierto?, a la respectiva persona. Por lo tanto, en este sentido, aun cuando haya una orden, ¿cierto?, institucional, ¿cierto?, por ejemplo, de un superior al interior de la Fuerza Armada o de Carabineros, ¿cierto?, en definitiva, siempre quien concreta la orden, ¿cierto?, de realizar tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, no se va a eximir de la responsabilidad penal correspondiente. Señalemos también, por otra parte, que el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político de Naciones Unidas también prescribe en su artículo 7º que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en particular nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Complementado todo esto con el artículo 10º, que señala que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. A su vez, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no?, en el párrafo, comentando el párrafo primero del artículo 10º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que esta disposición impone a los Estados partes una obligación positiva a favor de las personas especialmente vulnerables por su condición de personas privadas de libertad y una completa prohibición de la tortura u otros tratos o penas, ¿cierto?, crueles, inhumanos o degradantes previstos en el artículo 7º del pacto. Y además se debe tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad, siendo, por lo tanto, una norma esta de aplicación de carácter universal. Señalemos también, por otra parte, que el artículo 5º, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?, va a establecer, ¿cierto?, en su numeral 2 que nadie debe ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, como podemos ver, en esto coinciden, ¿cierto?, las distintas convenciones, ¿cierto?, que han sido ratificadas por el Estado de Chile y que se encuentran vigentes y que complementan, ¿cierto?, por lo tanto, este derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, ¿cierto?, de la persona. Así, por lo tanto,
podemos decir que la tortura constituye una forma agravada de trato inhumano, deliberado, que provoca sufrimientos graves y crueles. Ejemplos, en el ámbito americano, no se ha distinguido en este sentido nítidamente la tortura de lo que son los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ello tiene fundamentalmente una perspectiva limitada, ya que el derecho a no ser objeto de tratamientos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿cierto?, es en este sentido, ¿cierto?, una prohibición absoluta, y todas dichas conductas están prohibidas de forma terminante por el derecho convencional internacional incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, y también, ¿cierto?, está prohibido en forma terminante por el artículo 19, número 1 de la Constitución Política de la República, al prohibir siempre y en toda situación, no importando la causa, ¿cierto?, lo que es la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes, que en el lenguaje del 19, número 1, son los apremios ilegítimos. A su vez, en este sentido, debemos también tener en consideración lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 23 del año 2017. Esta opinión consultiva, en el párrafo 112, determina lo siguiente: en cuanto al derecho a la integridad personal, la Corte reitera que la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos, como puede ser, por ejemplo, la duración de los tratos, la edad de la persona, el sexo, la salud, el contexto, la vulnerabilidad de la persona, entre otros aspectos que deberán ser analizados en cada situación específica. Señalemos al mismo tiempo que el párrafo 114 de la opinión consultiva 23 también se señala que la Corte advierte que si bien cada uno de los derechos contenidos en la Convención tiene un ámbito, sentido y alcance propios, existe una estrecha relación entre el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Agreguemos también dentro de esta perspectiva que en esta misma opinión consultiva la Corte Interamericana nos señala que en este sentido existen ocasiones en que la falta de acceso a las condiciones que garanticen una vida digna también constituyen una violación al derecho a la integridad personal, por ejemplo, en casos vinculados con la salud humana. Asimismo, la Corte ha reconocido que determinados proyectos de intervenciones en el medio ambiente en que se desarrollan las personas pueden representar un riesgo tanto para la vida como para la integridad de las personas. Señalemos también dentro de esta perspectiva que este derecho a la integridad de la persona tiene como segunda dimensión el derecho a la integridad psíquica de la persona. En este sentido, el derecho a la integridad psíquica de la persona es la facultad que tiene la persona para desarrollar y conservar las habilidades motrices, emocionales e intelectuales propias del ser humano, sin ser víctima de agresiones que produzcan daños o que afecten su salud mental y el bienestar emocional y psicológico de la persona. La Corte Interamericana ha precisado que la tortura
no solo puede producirse por acciones sobre la integridad física de la persona, sino también puede ser una acción que afecte la integridad psíquica o moral. Y así ha determinado que la Convención Interamericana, ¿cierto?, al consagrar en términos positivos el derecho a la integridad personal, hace expresa referencia al respeto a la integridad psíquica y moral de la persona. Señalemos también dentro de esta perspectiva que la Corte, en referencia a la tortura psicológica, ha precisado también que la jurisprudencia internacional ha ido desarrollando la noción de tortura psicológica. La Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que es suficiente el mero peligro de que vaya a cometerse alguna de las conductas prohibidas por el artículo 3 de la Convención Europea para que pueda considerarse infringida la mencionada disposición, aunque el riesgo de que se trate debe ser real e inmediato. En concordancia con ello, amenazar a alguien con torturarle puede constituir en determinadas circunstancias por lo menos un trato inhumano. Señalemos también que en la misma perspectiva, la Corte ha señalado que debe tomarse en cuenta a efecto de determinar si se ha violado, ¿cierto?, el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, no solo el sufrimiento físico, sino también la angustia moral. En el marco del examen de comunicaciones individuales, el Comité de Derechos Humanos, a su vez de Naciones Unidas, ha calificado la amenaza de hacer sufrir a una persona una grave lesión física como una tortura de carácter psicológico. A su vez, si vemos algunos casos contenciosos sobre los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en la materia, este tribunal ha establecido, por ejemplo, en el caso Lori Berenson Mejía versus Perú, en sentencia del año 2004, ¿no?, en el párrafo 100 de la sentencia, ¿no?, este tribunal ha establecido que las torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos. La prohibición de la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias más difíciles, como son los casos de guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo o cualquier otro tipo de delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas. Por lo tanto, está siempre prohibido y en todas las situaciones en este sentido, ¿cierto?, tanto lo que es la afectación de la integridad física como psíquica de las personas. A su vez, también debemos tener presente en esta materia lo que es la prohibición, ¿cierto?, de las situaciones de desaparición forzada de personas. Sobre esta materia, la Corte Interamericana tiene una abundante jurisprudencia en la cual ha determinado que la prohibición de la desaparición forzada de personas tiene a su vez el carácter de una norma imperativa de derecho internacional, por lo tanto una norma de jus cogens. Y así lo determina en el párrafo 75 del caso Hellman versus Uruguay. Y en este párrafo señala que la práctica de la desaparición forzada implica un craso abandono de los principios esenciales en el cual se funda el sistema interamericano de derechos humanos, y la prohibición ha alcanzado carácter de jus cogens. Agreguemos también que en el caso Velázquez Rodríguez,
En el párrafo 187 de dicha sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisa que la desaparición del señor Velázquez es violatoria del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención, en primer lugar porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva representa un tratamiento cruel e inhumano que lesiona la integridad física y psíquica de la persona y el derecho de todo detenido a un trato respetuoso de su dignidad, en contradicción con los párrafos primero y segundo de dicho artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. A su vez, la misma Corte Interamericana, en el caso Radilla Pacheco versus México, ¿no?, referente también a la desaparición forzada de personas, señala que esta desaparición forzada de personas constituye una violación pluriofensiva de derechos. Y así lo determina en el párrafo 59 de la sentencia, el caso Radilla Pacheco con México. Allí, en ese párrafo 59, nos señala que en su jurisprudencia constante sobre este tipo de casos, la Corte ha reiterado que la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana y coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras violaciones conexas, particularmente grave, como forma parte de un patrón sistemático o práctico aplicado o tolerado por parte del Estado. A su vez, señalemos que también la Corte Interamericana, en el caso Bamaca versus Guatemala, la Corte ha precisado que la desaparición forzada de personas constituye, de parte del Estado, el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado para garantizar los derechos reconocidos en este sentido en la Convención. Y nos dice, por lo tanto, el párrafo 129 de la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Bamaca versus Guatemala, en el párrafo 129, que este fenómeno supone además el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. En razón de lo cual, al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar desapariciones forzadas o involuntarias, al no investigarlas de manera adecuada y al no sancionar, en su caso, a los responsables, el Estado viola el deber de respetar los derechos reconocidos por la Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio, tanto de la víctima como de sus familiares, para conocer, ¿cierto?, el paradero de la víctima. Por otra parte, si avanzamos en la reflexión, en el mismo caso Bamaca versus Guatemala, en el párrafo 130, la Corte sigue analizando el tema y dice que la desaparición forzada ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos en secreto y sin fórmula de juicio, seguido del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron. En razón de las características del fenómeno y las dificultades probatorias que conlleva, la Corte ha establecido que si se ha demostrado la existencia de una práctica impulsada o tolerada por el Estado de desaparición forzada de personas, y el caso de una persona, ya sea por prueba circunstancial o indirecta, o ambas, o por inferencias lógicas pertinentes, puede vincularse a dicha práctica, entonces esa desaparición específica se considera demostrada. Agreguemos también
que en el caso Hellman versus Uruguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también precisa el sentido y alcance de esta conducta antijurídica, que es la desaparición forzada de personas, determinando en el párrafo 72 de la sentencia, ¿no?, que es necesario reiterar el fundamento jurídico que sustenta una perspectiva integral sobre la desaparición forzada de personas en razón de la pluralidad de conductas que, cohesionados por un único fin, vulneran de manera permanente mientras subsistan bienes jurídicos protegidos por la Convención. Y el párrafo 73 señala que en una perspectiva comprensiva de la gravedad y el carácter continuado o permanente de la figura de la desaparición forzada de personas, esta permanece mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida y se determine, ¿cierto?, con certeza la identidad de dicha persona. También podemos señalar que en el mismo caso Hellman versus Uruguay, ¿cierto?, en la sentencia de febrero de 2011, ¿cierto?, la Corte recuerda que de conformidad con el artículo primero, inciso A y B de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, los Estados partes se comprometen a no practicar ni tolerar la desaparición forzada de personas en cualquier circunstancia y a sancionar a los responsables de la misma en el ámbito de su jurisdicción, lo que es consecuente con la obligación estatal de respetar y garantizar los derechos contenidos en el artículo 1.1 de la Convención Americana, es decir, la obligación general que tienen los estados de respetar y garantizar los derechos, y en este caso los derechos contenidos en el artículo 4 y 5 de la Convención Americana, la cual puede ser cumplida de diferentes maneras en función del derecho específico que el Estado debe garantizar y de las particulares necesidades de protección, ¿no?, que en definitiva se determine. Y finalmente, después de haber analizado la integridad tanto física como psíquica de la persona, también debemos tener presente que el artículo 5 de la Convención Americana, ¿no?, a diferencia de lo que hace el artículo 19, número 1 de la Constitución, que se refiere solo a la integridad física y psíquica, la Convención Americana también integra el concepto de integridad moral de la persona. ¿Y qué constituiría esta integridad moral? Podemos decir que esta integridad moral de la persona es la facultad de cada ser humano a desarrollar su proyecto de vida de acuerdo con sus valores y sus convicciones, siempre y cuando se respeten los derechos de los demás y el orden público también en una sociedad democrática. De esta manera, por lo tanto, podemos dar término, ¿cierto?, al análisis, ¿cierto?, y al mismo tiempo la consideración de los distintos atributos que integran este artículo 19, número 1 de la Constitución, ¿cierto?, complementado asimismo, ¿cierto?, con lo que son las distintas convenciones que hemos considerado dentro de esta perspectiva. Por lo tanto, damos por analizado este derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, complementado además con la integridad, ¿cierto?, moral de la persona, conforme al artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cerrando, por lo tanto, esta perspectiva, veamos ahora si hay, ¿cierto?, algunos comentarios, dudas, preguntas que ustedes quieran realizar, ¿cierto?, una vez que ya hemos analizado completamente este derecho del artículo 19, número 1 de nuestra Constitución. Se ofrece
la palabra a quien quiera intervenir. Pregunta, dudas, Profe, ¿le comentarios. puedo Sí, hacer una sí, consulta? por supuesto. Lo que sucede es que no sé si tenga que ver como tal con la materia, pero yo creo que usted me lo podría explicar. Lo que pasa es que estaba viendo que en estos tiempos del coronavirus están haciendo el examen Sí, y están obligando a la gente a hacerse el examen. Entonces, hay gente que igual le da miedo esa varilla, el hisopo que meten por la nariz. sí. Entonces, ¿es legal que te obliguen a hacerte un examen? Sí, cuando ello, ¿no es cierto?, estamos en una situación de pandemia, donde al mismo tiempo, eventualmente las personas pueden llevar, ¿no es cierto?, en este sentido, el virus, ¿no es cierto?, con ellas sin saber que lo tienen. Y obviamente, si ellas lo tienen, ¿no es cierto?, tienen en definitiva que tomar las medidas fundamentalmente de cuarentena necesarias para no infectar a su propia familia o a otras personas, ¿cierto?, en ese sentido. Por lo tanto, en este sentido se trata además de un examen, ¿cierto?, que está en una situación de no afectar, ¿cierto?, la integridad psíquica de la persona, ni tampoco la integridad, ¿cierto?, física de la persona, un examen que no produce dolor, que en definitiva lo único que busca, ¿cierto?, es determinar, ¿cierto?, a través de esa varillita, ¿no es cierto?, con algodón, ¿no es cierto?, fundamentalmente ver, ¿cierto?, si la persona está contagiada, ¿cierto?, con el coronavirus y, por lo tanto, hacer el examen respectivo y en este sentido, si es que este sale positivo, ¿no es cierto?, posibilitar que esa persona, ¿cierto?, guarde la cuarentena que corresponde en este sentido y al mismo tiempo sea medicada en el caso en que lo sea necesario o pueda pasar ese periodo si es que no puede hacerlo en su casa, ¿cierto?, fundamentalmente en un lugar donde en definitiva, ¿cierto?, la comunidad, ¿cierto?, se hace cargo de ella a través de un órgano del Estado, ¿cierto?, para supervigilar su cuarentena y al mismo tiempo, ¿cierto?, hacerlo en forma digna en un lugar donde al mismo tiempo tenga alimentación, cuidado y supervisión médica necesaria. Eso es lo Gracias, que podría profe. contestarte. ¿Algo más? Bien. Si no hay ninguna consulta más, ¿cierto?, estamos justo a las 11 de la mañana, por lo tanto, vamos a dar unos 15 minutitos de descanso.